Ahí va, ¿Este gracias. PowerPoint lo tiene en el campus? ¿Cómo? ¿El PowerPoint este está en el campus? Sí, está en el campus. Gracias. A alguien le está sonando la alarma. Bien. Repasando también que tenemos, digamos, el sistema de control de constitucionalidad que tenemos en Argentina no es el único sistema de control de constitucionalidad que existe. Ay, espera, siempre me hago quilombo. No es el único sistema de control de constitucionalidad que existe, hay otros sistemas en diferentes países. Básicamente tenemos tres: el británico, el continental europeo y el norteamericano. Esos son los tres sistemas que se ven en otros ordenamientos. Por un lado tenemos el sistema británico, donde no hay control de constitucionalidad, o sea, ningún juez interno, ¿sí?, ni la propia Corte, la Suprema, puede descalificar una ley dictada por el Parlamento, ¿sí?, basándose en la inconstitucionalidad. El Parlamento es el que tiene la última palabra, ¿sí? Estos justamente son sistemas parlamentaristas, donde digamos, el gobierno los lleva adelante el Parlamento. Entonces, los jueces no pueden inhabilitar normas de la Constitución, perdón, normas del Parlamento. ¿Sí? Esto que les decía, bueno, pensamos que esto de que la Corte o cualquier juez anule leyes no es la única manera. De hecho, acá lo estamos viendo. Hay otros países que no tienen esa posibilidad, ¿sí? En que los gobiernos, eh, perdón, las leyes del Parlamento son la última palabra. Obviamente, todo es un sistema, digamos. En esos países se da eso porque son sistemas de tradición parlamentarista, que no es nuestro caso, ¿sí? Entonces, todo está conectado con todo. No es que, bueno, listo, importo este sistema porque me parece que es mejor. Hay que verlo en el todo, ¿sí? Cómo conjuga con el resto del sistema, ¿sí? En Latinoamérica tenemos la característica de ser sistemas presidencialistas, ¿sí? Y el Congreso está un poco más relegado a nivel poder, con el poder ejecutivo. Entonces todo se interconecta, ¿sí? Digo, para que ahora no se vayan todos diciendo tenemos que ser como Holanda, tenemos que ser como los países escandinavos o como Gran Bretaña, ¿sí? Todo tiene un sentido. Igual todo también se puede reformar, ¿no? Pero bueno. Bien. El segundo sistema es el sistema continental europeo, que se caracteriza por ser un sistema de tipo concentrado. ¿Qué es esto? Es que la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas se monopoliza en un solo órgano. Hay un solo órgano que puede declarar la inconstitucionalidad. Si van a ver en esos sistemas que va a haber una corte constitucional o un consejo constitucional, y ese órgano es el único que va a llevar adelante el control de constitucionalidad. Estos son casos como España o Colombia, que tienen su corte constitucional que lleva adelante. O sea, cuando hay una inconstitucionalidad involucrada en un caso, ese caso va a la Corte Constitucional, ¿sí? Y por último, tenemos el sistema norteamericano, ¿sí?, del cual nos basamos nosotros, nuestro sistema de control de constitucionalidad, que es de tipo difuso, básicamente lo contrario a lo que pasa en el sistema concentrado. Cualquier juez federal, local, de cualquier jurisdicción, de cualquier instancia, puede declarar la inconstitucionalidad. No se centraliza en un órgano. No hay un monopolio en el control de constitucionalidad. ¿Sí? Estados Unidos, Argentina, tenemos este sistema. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué nos va a decir nuestra Constitución respecto del control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad no está expresamente reconocido en nuestra Constitución Nacional. No hay un artículo que diga el control de constitucionalidad lo va a ejercer tal órgano. Pero es una facultad que se le reconoce al Poder Judicial
por la interpretación armónica conjunta de los artículos 31 y artículo 116. Esto, obviamente, quien ha dicho que la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad se funda en estos artículos, ¿surge de dónde? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Constitución Nacional. No, no lo dice la Constitución Nacional, sino que es una interpretación de quién. Del principio de supremacía y de Pero ¿quién dice eso? Los jueces. Los jueces. La propia Corte dijo que la propia Corte y todo el Poder Judicial van a tener esta facultad porque interpretaron de determinada manera el artículo 31 y el artículo 116. El artículo 31 es el que consagra el principio de supremacía constitucional, si se acuerdan, el que nos hablaba de que la Constitución está por encima del resto de las normas. Y el artículo 116 va a hablar de la competencia de la Corte Suprema y de los demás tribunales inferiores para entender en todas las causas sobre puntos regidos por la Constitución Nacional. En esto de todas las causas regidas por la Constitución Nacional, quiere decir que tiene que interpretar la Constitución Nacional, y como esa Constitución Nacional tiene que ser la norma por encima de todo el resto, bueno, tiene que hacer control de constitucionalidad. Este es el ejercicio interpretativo que ha hecho la Corte. ¿Sí? Bueno, acá está el artículo 31, acá el artículo 116, que después lo pueden mirar. Bien. Repasando las características de nuestro propio control de constitucionalidad. Ya sabemos todo esto, pero lo vamos a repasar. El control de constitucionalidad debe desarrollarse dentro de un caso controversia judicial, excluye el control genérico o abstracto, ¿sí? No es que mañana el Congreso dicta una ley, no sé, la ley que quieran, y un juez dice, uy, me parece que esta ley viola el artículo tanto de la Constitución o de la norma que sea. Bueno, si es una ley de la Constitución o de un tratado, me voy a poner a analizarlo. No, tiene que ser en el marco de un caso o controversia. Esto es, una persona o una organización o un organismo tiene que decir, la ley que votó el Congreso vulnera tal o cual derecho por tal o cual motivo. ¿Sí? Tiene que ser en el marco de un caso. Una persona tiene que pedir presentarse, no lo hacen los jueces porque quieren. No es genérico ni abstracto. Es difuso, ya lo sabemos, cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad. No procede en casos abstractos, ni de manera preventiva, ni consultiva, ya lo vimos recién justo en el caso de CFK. Tiene que ser un caso concreto y no hay esto de, si se aprueba la ley de grandes fortunas, ¿violaría el derecho a la propiedad privada de tal sector? No, tiene que haber un caso concreto. Se aprobó la ley tanto viola mi derecho a la propiedad privada por tal o cual motivo. Tiene que haber una controversia entre partes, ¿sí? Esto lo vamos a ver en uno de los fallos que tienen para la clase que viene, que es Rodríguez Pereira, que reconoce excepcionalmente la inconstitucionalidad de oficio. O sea, no hay una parte pidiéndola, hay una parte que está pidiendo algo, pero no pidió la inconstitucionalidad de una ley. La Corte ha dicho que si se hace evidente en el análisis de un caso concreto que hay además involucrada una inconstitucionalidad, aún sin que lo haya pedido la parte, ustedes ya saben que la regla general en un juicio, un caso, una demanda, es a pedido de parte, o sea, me lo pide la parte, y después analiza. Si no lo pide la parte, no. Bueno, en este caso, la Corte dijo, como es tan grave la inconstitucionalidad de una norma, y yo soy el máximo garante de la Constitución, aún si no me lo pidió la parte y yo lo veo, tengo que declarar la inconstitucionalidad. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando expongan Rodríguez Pereira, que es el fallo. Esto en general de todas las sentencias, pero y que se aplica también al control de constitucionalidad, en principio tiene efectos interparte, o sea, efectos individuales entre las partes que están interviniendo en un caso, y no tiene efectos generales.
Es decir, la declaración de inconstitucionalidad en el marco de un expediente no deroga la norma. La norma sigue vigente, solo que no se va a aplicar para las partes en el caso concreto. ¿Sí? Pero la habrán visto en derecho constitucional los amparos colectivos. Los amparos colectivos tienen por su característica efectos sobre una gran cantidad, grupo de personas. Entonces, en esos casos, sigue siendo interparte, pero ese interparte es muy amplio y a veces puede generar básicamente la inaplicabilidad de esa ley. Por ejemplo, el caso Alavi. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso Alavi? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasaba en Alavi? Lo que él había solicitado se hizo erga omnes. Se violentaba Para todos. la privacidad de las personas. Constitucionales. El derecho a la privacidad se violentaba y al ser un derecho, digamos, homogéneo entre todos los habitantes, pasaba a ser colectivo. Y ¿Pero qué pasaba en el caso? De incidencia colectiva. Y se escuchaban las comunicaciones de todos nosotros, profe. Por una ley. ¿Sí? La ley, Se violaba la privacidad. ley espía era. La privacidad. Y si Del bien abogado. Alavi, que era un abogado particular, se presentó por esa inconstitucionalidad, por las particularidades que tiene el fallo, que de hecho crea una nueva categoría que es de derechos, que es la de derechos de Derechos colectivos individuales. sobre intereses homogéneos. individuales homogéneos. Homogéneo. Homogéneos. Eso, el efecto de esa sentencia básicamente fue la inaplicabilidad de la ley. Si no la deroga, pero ya no se aplica para nadie, porque lo que decía era, nos afecta a todos, ¿sí? Entonces no se aplica para nadie. Dicho de manera sencilla. La ley declarada de inconstitucionalidad sigue vigente, es lo que acabo de decir, pero no se aplica en el caso concreto. En algunos casos esto es más evidente que en otros. La declaración de inconstitucionalidad debe ser la última ratio, cuando sea por estricta necesidad, y este es el criterio que ha sostenido en reiteradas oportunidades la Corte Suprema. La gravedad institucional de declarar la inconstitucionalidad de una ley, una norma, es tanta que la Corte debiera, esto lo dice la Corte, en algunos casos lo hace, en otros no, la Corte debiera ver si no hay otras formas de evitar un daño que no sea declarar la inconstitucionalidad. Si hay otras formas, no debería declarar la inconstitucionalidad según su propia jurisprudencia. Dijo, es última ratio, último recurso. Bien, a ver, listo. Bueno, por otro lado, un repasito de esto que estábamos diciendo, las críticas al control de constitucionalidad, que muchos doctrinarios las resumen en dos tipos de críticas, y esto en particular lo ven en muchos textos de Gargarella, de Roberto Gargarella. Básicamente se resumen en dos problemas que plantea el control de constitucionalidad. Por un lado, el defecto contramayoritario, esto que decíamos antes. Un juez o jueza, sea quien sea, de donde sea, puede declarar, anular la aplicación de una ley, y con esta particularidad de que la no aplicación es para el caso concreto, pero en muchos casos ese efecto en el caso concreto es muy amplio, entonces que hasta pueden implicar la no aplicación de esa ley para nadie. Ese juez, esa jueza está inhabilitando la aplicación de una ley que votó el Congreso de la Nación, que es el órgano característicamente democrático en nuestro sistema, que representa mayorías y minorías presentes en nuestra sociedad. Y un juez o una jueza de cualquier jurisdicción, de cualquier instancia, que no es elegido directamente por el pueblo, que dura en su mandato hasta que dure su buena conducta, anula la aplicación de esa ley. ¿Sí? Por eso se le dice contramayoritario, como que va en contra de decisiones mayoritarias. ¿Se entiende? Y
caso Consejo de la Magistratura esto puede verse, porque básicamente la decisión de la Corte anula leyes votadas por el Congreso, ¿sí? Y eso sí tiene un efecto para todos, básicamente porque aplica a todo el Consejo de la Magistratura, o sea, el Consejo de la Magistratura a partir de las decisiones de la Corte cambia completamente. Bueno. Grandes desacuerdos, perdón, la otra crítica es cómo se interpreta el derecho, las normas, las leyes, digamos. Hay problemas interpretativos en cualquier sentencia. Las normas no tienen una sola forma de interpretarse. La interpretación es justamente un hecho subjetivo, algo que hacen las personas, que las personas tienen distintas creencias, ideologías, religiones, contextos económicos y sociales que van a influir en la forma en que interpretan una norma, porque el lenguaje no es unívoco, no hay una sola forma de entenderlo, le atraviesan todas nuestras realidades, ¿sí? Entonces pasa que tenemos decisiones sobre mismos temas, con hechos parecidos, las mismas normas, que la deciden distintos jueces y tenemos decisiones completamente distintas, ¿sí? Entonces, esto también es importante que nos saquemos de la cabeza que no estamos estudiando ciencia cuando estudiamos derecho, estamos estudiando actividades, relaciones humanas. Entonces, no existe esto del rechazo al mito de la solución correcta. En el derecho no hay una solución correcta, no existe. No hay una única solución posible. Para algunos la solución correcta va a ser uno, para otros la decisión correcta va a ser otro, ¿sí? Entonces, encima que en el control de constitucionalidad tenemos este problema del defecto contramayoritario, esos jueces que están anulando una decisión de una mayoría, encima lo hacen con estos problemas interpretativos, que la decisión podría ser otra. ¿Se entiende? Básicamente están anulando una norma del Congreso y encima la decisión, si lo interpreta otro, podría ser otra. ¿Sí? Estas son básicamente, entonces, las críticas al control de constitucionalidad. ¿Qué opinan de esto? ¿De qué, profe, específicamente? De Sobre estas qué cosa. críticas al control de constitucionalidad. Desde mi apreciación, en la crítica sobre el defecto contramayoritario, nunca lo había pensado así, pero bueno, es real también lo que dice. Como que no hay una mayoría que elige en un estado democrático, entonces es como medio raro todo. O sea, como que nunca lo había visto desde esa óptica, pero viéndolo desde esa óptica es real. Y más en esto que hablamos, que muchas veces la Corte se habla a sí misma o se adula a sí misma. Y en la crítica sobre los problemas interpretativos creo que nos pasa a todos. Por ahí ante un mismo mensaje, mismo nos pasó con lo que usted dijo de los trabajos prácticos, estábamos todos como medio perdidos en relación a qué trabajo tocaba, cuál no tocaba y demás, y todos escuchamos lo mismo y cada uno, digamos, interpretó a su manera. Es como que siempre la interpretación creo que nos atraviesa y genera un montón de confusiones a veces. En un caso también debe ser lo mismo. Tener que definir sobre la situación de una persona o de un grupo de personas, muchos pueden opinar que está bien lo que se decide y muchos otros tal vez no. Totalmente. ¿Alguien más? Igualmente, profe, convengamos que la Corte, si bien uno está bien, vive bajo un sistema, estamos bajo un sistema federal, republicano, en el cual nosotros aceptamos, o sea, elegimos los políticos, elegimos todo, los jueces no son elegidos por el pueblo. Entonces, yo creo que el problema parte que, volviendo al tema de la magistratura, perdón que sea insistente con eso, la magistratura está hecho para controlar a los jueces. Cuando los jueces interfieren en el poder de la magistratura y se empiezan a autocontrolar y deciden sobre sí mismos,
están avasallando, por más que quieran llamarlo contramayoritario o lo que quieran, están avasallando contra el Estado de Derecho. Y es mi opinión. Puede tener otra persona, puede tener otro tipo de opinión, pero más o menos de lo que vengo estudiando en la facultad, uno estudia y analiza y ve estas cosas, es como que se queda como una impotencia. Perdón, es mi forma de verlo. No, perfecto. Y también es importante que también veamos estas críticas al control de constitucionalidad para que también desmitifiquemos el rol de los jueces, que son muy valiosos y hay decisiones súper importantes, pero que también no son perfectos, no es que, si bien tienen la última palabra, porque esa es la ventaja que le da a nuestro sistema, tienen la última palabra, no se puede anular una sentencia, o sea, es la última palabra, no son seres de otro planeta que deciden, que ven la realidad desde arriba y se fijan cómo es la mejor manera de organizarnos y de decidir las cosas. Digo, para cuando ven, lo dijo tal juez, bueno, está bien, lo dijo tal juez, pero otro juez puede decir otra cosa, o nosotros mismos podemos decir otra cosa, ¿sí? No es que las decisiones de los jueces tienen un valor preponderante, porque tienen estos problemas, estos dos problemas específicamente, ¿sí? Bien. Por otro lado, bueno, esto es lo mismo, ¿sí? La brecha interpretativa, que es lo que dice la Constitución y lo que los jueces dicen que dice, y eso en Consejo de la Magistratura específicamente lo vamos a ver, que lo que dice la Corte, que dice el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y además del control de constitucionalidad, en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se creó su par, digamos, internacional, que es el control de convencionalidad, ¿sí? Que también lo aplican las Cortes Nacionales, que es controlar que las normas internas de un país no vulneren las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿sí? Y esto lo hacen los jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo habla por primera vez de esto en el caso Almonacid Arellano, que es un caso del 2006, y dice que los jueces tienen que aplicar este control de convencionalidad, ¿sí? Nuestra Corte, un año después, en el caso Maceo, aplica por primera vez control de convencionalidad. Y acá les cito el fallo Videla de 2010, la Corte dice: para resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y que dicho en Tribunal Internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos, tarea en la que debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo, ¿sí? Básicamente eso es el control de convencionalidad. Y acá, como lo vamos a ver la clase que viene, lo menciono nada más, tenemos Rodríguez Pereira sobre el control bueno, estoy haciendo un video total. El control de convencionalidad y constitucionalidad de oficio, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. Una cosa más, respecto de, que se vincula con esto del control de constitucionalidad, sobre todo por el efecto que puede llegar a tener, un efecto en muchos casos general. Esta discusión sobre si es obligatoria o no es obligatoria la jurisprudencia de la Corte. ¿Ustedes qué creen? ¿La jurisprudencia de la Corte, lo que la Corte decide, es obligatorio para que después otros jueces o juezas sigan esa jurisprudencia? Para mí sí, profe. Bueno, no hay ninguna norma, nada que diga que es obligatoria la jurisprudencia de la Corte. O sea, la Corte dicta una sentencia y después un juez que tiene otro caso similar tiene que aplicar esa jurisprudencia. Básicamente sería ese el caso. No hay ninguna norma que lo establezca, pero la Corte Suprema también, la Corte hablando de la Corte, ha dicho que
los demás tribunales inferiores a la Corte tienen un deber de seguimiento de sus sentencias, que se deriva en que la Corte Suprema es el último tribunal que hace de controversias de constitucionalidad en el orden interno, ¿sí? Básicamente que es el máximo tribunal. Hay un deber de acatamiento, y acá dice, afirmó que tan incuestionable libertad de juicio de los jueces en el ejercicio de su función propia es que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de esta Corte Suprema tiene por disposición de aquella y de la correspondiente a la reglamentaria autoridad definitiva para la justicia de toda la República, y que la interpretación de la Corte no tiene únicamente autoridad moral, sino institucional. Acá volvemos también a su rol institucional. Entonces, acá habla del deber de seguimiento del resto de los tribunales, y luego matiza esto en la sentencia, diciendo que si un tribunal inferior quiere alejarse de la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo podría hacerlo si argumenta fundadamente, ¿sí?, con argumentos sustantivos, por qué es necesario alejarse del criterio sostenido previamente por la Corte en el caso concreto. ¿Por qué situaciones particulares están involucradas en el caso concreto que hace que en ese caso los jueces no puedan sostener la doctrina de la Corte? ¿Se entiende? Pues básicamente, podríamos decir, no es obligatoria, pero la Corte dice que hay un deber de seguimiento o un deber de acatamiento, salvo que el resto de los tribunales puedan fundamentar por qué se tienen que alejar de ese criterio previo. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, hasta acá estamos. No, profe, me dicen, ¿no entendieron? ¿O es anterior esto? No sé. Explíquelo de nuevo. Es anterior, profesor. Anterior a la pregunta que usted había hecho. No es obligatorio, me decían. Profe, a mí me serviría que lo explique de nuevo, porque medio que me mareé. La Corte, perdón, no hay una obligatoriedad específica, o sea, no hay ningún lugar donde diga que la sentencia de la Corte es obligatoria. Las decisiones de la Corte son obligatorias. Perdón, o sea, con esto por eso nos estamos refiriendo al seguimiento del resto de los tribunales. Obviamente que en el caso concreto es completamente obligatoria, como la decisión de cualquier tribunal. El tema es si una vez que se dicta esa decisión, hay otro caso donde interviene otro tribunal, otro juez, y ese juez o tribunal tiene que seguir el criterio de la Corte. La Corte, si bien no está establecida la obligatoriedad de sus decisiones, dijo en su jurisprudencia que hay un deber de acatamiento, hay un deber de seguimiento del resto de los tribunales, porque la Corte es el tribunal máximo del país, entonces tienen que seguir sus criterios de interpretación, sus precedentes, su doctrina. Y matiza esta obligación diciendo, salvo que el juez, tribunal o quien sea, pueda argumentar de manera fundada por qué en ese caso concreto no puede aplicar la doctrina que previamente tomó la Corte. ¿Sí? O sea, lo matiza, pero es bastante, digamos, le pone demasiada obligación a su doctrina, y el requisito para alejarse de esa doctrina es bastante amplio. Obviamente que los jueces igual pueden apartarse igual y tomar otras decisiones, pero probablemente cuando llegue a la Corte anulará esa decisión. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces estamos hasta acá. Para la clase que viene tenemos los 3 fallos que les dije, que ya están designados los compañeros para darlo, y después nos queda uno más para la siguiente clase. ¿Sí? Tienen el fallo de CFK, y si quieren, la verdad es que hay hay otro trabajo que es de control de constitucionalidad y de convencionalidad, pero que si quieren, ponemos fecha para la siguiente clase. O sea, no para la que viene, sino la otra, para que no se les junte tanto. Bueno, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Bueno,